El presidente habló en el encuentro con empresarios de AmCham y ratificó el rumbo económico de su gestión. Además, se espera que el gobierno anuncie nuevas medidas económicas para los próximos días. Para hablar de este tema y otros, por supuesto, convocamos al economista Aldo Abram. Aldo, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Se esperaba un lunes de euforia en los mercados y finalmente fue un lunes normalito, por decirlo de algún modo. Sí, yo creo que toda la expectativa está puesta en realidad en las elecciones de octubre, ¿no? Y todavía hay mucho por andar. Las expectativas hacia octubre en términos de cómo va a ser la sensación térmica de la gente son positivas y por lo tanto también las expectativas del resultado electoral, pero la Argentina es la Argentina, sigue despertando incertidumbre porque lamentablemente tenemos una historia en el pasado que es más bien un prontuario, ¿no?, que una historia. Así que por eso nos llama la atención que a algunos hoy en esta reunión en el AmCham que estuvo el presidente, algunos empresarios y dirigentes hayan comentado justamente que hay que ver también no solamente lo que hace este gobierno, si estas cosas se sostienen hacia adelante, ¿no? Aldo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vos hablabas justamente de este desarrollo de la cumbre empresaria en AmCham y hemos escuchado muchas declaraciones, muchas de empresarios, gobernadores, pero también del ministro de Economía y del presidente Javier Milei. Vamos a repasar qué dijo el presidente. Si queremos una Argentina con futuro, debemos trabajar de manera decidida para recuperar y potenciar su competitividad. La competitividad empieza por la estabilidad macroeconómica. La lucha contra la inflación, la eliminación del déficit fiscal y el ordenamiento del mercado cambiario son pasos fundamentales que ya son un hecho. Estos avances son valorados, pero deben consolidarse y sostenerse en el tiempo, porque no alcanza con estabilizar solamente. Necesitamos un marco macroeconómico que permita planificar, invertir y crecer. La competitividad también exige una profunda reforma del sistema tributario. Es urgente avanzar hacia una reforma que contemple un marco laboral más moderno, más flexible e inclusive. Sin institucionalidad no hay país que prospere, no se trata solo de economía. En este camino hacia instituciones más sólidas, lamentamos que aún no se haya avanzado con una ley de ficha limpia, que impida que personas condenadas por corrupción accedan a cargos públicos. La integridad de los funcionarios es un pilar fundamental para construir ciudadanía y mejorar la calidad democrática. No podemos hablar de un país competitivo si toleramos la impunidad. No puede dar todo lo mismo. Cuando hablaba del presidente de AmCham, ¿no? Por supuesto, allí lo estábamos viendo, a Gómez Minujín, que dio una serie de definiciones que son fuertes. Vos decías recién que no terminabas de entender o que no terminabas, ahí lo escuchamos. Contanos ahora, profundicemos en esta idea. ¿Por qué pensás que los empresarios se manifestaron de esta forma? Fueron muy claros, muy contundentes y lo dejaron allí. Yo creo que simplemente la demanda que escuchamos hace un rato es la demanda que estamos teniendo todos los argentinos, ¿no? Cuando uno vive en una democracia republicana, la realidad es que los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes y las leyes no las puede cambiar un presidente en una república. Solamente puede cambiar aquellas leyes que se pueden modificar por DNU y que son contadas, muy restringidas y en ocasiones particulares o en tanto y en cuanto el Congreso le haya delegado esas facultades, que también son acotadas las leyes que puede delegar el Congreso que se cambien, ¿no? Y a partir de allí hemos escuchado algunas demandas que tienen toda la razonabilidad del mundo, porque son cosas que no puede cambiar un presidente, pero tiene que cambiar el Congreso. Y acá lo que tiene que haber un compromiso de cambio de rumbo, de sostener este cambio de rumbo y profundizarlo, no solamente tiene que ser o puede ser un compromiso del Poder Ejecutivo.
Bueno, pero también lo tiene fíjate, que hacer discúlpame. la legislatura, que va a tener que cambiar todas las leyes para que sucedan estas cosas que comentaba o pedía hace un rato el presidente de la AmCham. Ahora, es muy interesante porque hoy en AmCham había unos cuantos senadores, diputados, y ellos lo que decían, hay un término que habían insertado, que viven bajo una vetocracia. La definieron de esta manera. Es el Congreso trabaja, se reúne, delibera, da media sanción, sanción entera, leyes. Pero después el Ejecutivo las veta. Y esto generaba mal humor, ¿no? Porque trabajan en pos de lo que significa resguardar la institucionalidad, la manda de la Constitución y luego el veto. ¿Cómo es posible entonces compatibilizar la seguridad jurídica y política necesaria para un buen clima de negocios si se da esta oposición de acciones? A ver, dentro de lo que hace a la democracia republicana, el veto es un instrumento válido del Poder Ejecutivo. Y en tanto y en cuanto los legisladores aprueben leyes que justamente se contraponen a un cambio de rumbo, o sea, que pretenden seguir con el rumbo que se siguió en el pasado y que nos llevó a décadas de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis, el presidente tiene derecho constitucional a vetar esas normas. Acá hay una realidad que en el Congreso nuestros legisladores a lo largo de todas estas décadas se dedicaron y se acostumbraron a que podían aprobar cualquier tipo de gasto sin decir de dónde van a salir los ingresos y después, claro, terminábamos con el Estado quebrado, el Banco Central quebrado y con un montón de crisis que terminábamos sufriendo los argentinos. Así no funciona en los países normales, ¿eh? Cuando un legislador o el Congreso definen que se va a hacer algún tipo de gasto, se va a dar algún tipo de subsidio, también se dice de dónde van a salir esos recursos, ya sea desde un punto de vista impositivo, aumentarle los impuestos a alguien, o recortar algún otro gasto, pero define cómo se va a financiar. Y acá eso no está pasando y bueno, tienen que empezar a acostumbrarse a hacer las cosas como se hace en los países normales si queremos realmente mantener este rumbo a ser un país normal. Hablando justamente de democracia republicana, cuando se hace una exteriorización de activos, estoy hablando de los dólares del colchón, tiene que haber una norma del Congreso. Y sin embargo el presidente dice que es como un blanqueo, pero no van a pagar impuestos. ¿Lo puede decretar el gobierno? Ya, yo la verdad es que no soy abogado, así que me voy a abstener de opinar sobre esto porque no conozco cuáles son las medidas que pretenden tomar para poder permitir que se utilicen los dólares que están en el colchón. Pero más allá de eso, Aldo, porque no lo desconozco. Discúlpame. No, pero es una cuestión de equidad. Como economista te pregunto. Hubo gente que pagó impuestos justamente y que compró dólares en la medida en que pudo. Aquí también estamos hablando de grandes capitales, estamos hablando de cuentas offshore inclusive. Y hoy esa gente ve que de pronto se van a blanquear dólares que pueden ser entre 200.000 y 400.000 millones, es decir, estamos hablando de creo que 33% del PBI o 66%, sin pagar ningún impuesto. Es más o menos como pagar impuestos y de pronto que venga una moratoria que perdone a todos aquellos que no pagaron durante 10 años. Son las palabras del presidente, por eso te estoy preguntando no como abogado, sino justamente por una cuestión de equidad económica. Mira, yo no soy partidario de los blanqueos, pero también es cierto que hubo gente que ganó la plata lícitamente, pagó los impuestos y cuando pretendía resguardar sus ahorros comprando dólares, no se las dejó. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron dólares en el blue. Esos dólares hoy están en negro. Y están en negro no porque esa gente quería negrear esos o informalizar esos ahorros, simplemente porque algún funcionario o gobierno de turno se consideró con derecho a obligar a esta gente a quedarse en una moneda local para poder estafarla, sacándole poder adquisitivo
con la inflación, con el impuesto inflacionario, esos ahorros, para poder financiar los excesos de gastos que ellos se les ocurriera hacer. Con lo cual, si bien no estoy de acuerdo, es cierto, con un blanqueo, sí me parecería bien que aquellos ahorros que fueron obligados los argentinos a resguardar en dólares a través del mercado negro, el informal, porque no había disponible la posibilidad de hacerlo en el mercado blanco, ingresen al mercado formal, se formalicen, porque fueron ganados en definitiva, esos también pagando impuestos, ¿no? Bueno, el ministro de Economía algo de esto le respondió a los empresarios, porque parece ahora la idea no sería hablar de un blanqueo. No va a ser un blanqueo, dice Luis Caputo, no va a haber un tope, un límite de $100.000. El ministro habló de un cambio del sistema en una economía argentina que tiene un componente informal muy alto. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Cuáles serían las variables como para hacer un cambio en este sentido? Yo creo que la Argentina lo que va a haber en los próximos años es un cambio en la estructura productiva muy grande que, entre otras cosas, va a surgir de una reforma laboral, como pidieron hoy los empresarios en AmCham, en esta reunión de la cual estuvimos escuchando al presidente que lo organizaba, la reforma laboral, la reforma tributaria, un proceso de desregulación que va a permitir justamente también a que más pymes puedan blanquear sus producciones, ¿no? Que hasta ahora por ahí preferían estar bajo el radar porque asomar la cabeza con tantas regulaciones hacía imposible sobrevivir, porque enseguida te caía una gran cantidad de inspectores que te hacían imposible producir. Creo que hacia adelante vamos a ir a una mayor formalización de la economía porque le vamos a permitir a la gente justamente producir con más libertad sin estar saqueándole gran parte de los ingresos que genera, sino cada vez pagando menor cantidad de impuestos. Y en la medida que se vaya formalizando la gente, porque se le da la posibilidad de hacerlo, incluso a los empresarios de tomar empleados en blanco, porque se lo hace más fácil a esa posibilidad, sin tanta litigiosidad, por ejemplo, laboral, que hoy también fue un tema ese dentro del AmCham. Va a haber más gente en el mercado formal. Eso va a hacer que también, y eso es muy importante, porque también fue una demanda hoy, ¿no? ¿Por qué en la Argentina no se hace más para que haya más gente pagando impuestos, o sea, en el sector formal, para que todos paguemos menos impuestos? Y hacia eso vamos a ir. En la medida que el Estado deje de complicarle la vida a la gente, si se formaliza, yo creo que va a haber más gente prefiriendo estar en el sector formal o tener formalizado el total de su producción, que si es como hasta ahora, que cada vez que vos sacás la cabeza afuera del agua, por decirlo de alguna forma, siempre hay una norma que te va a complicar la producción o un impuesto al cual que te van a poner y a eso yo creo que se está refiriendo, ¿no? Y formalizar aquellos ahorros que por estas restricciones absurdas que nos pusieron en el pasado tuvieron que negrearse, ¿no? Porque la verdad es que nos obligaron a negrear esos ahorros. Esperaremos y finalmente, entonces, Jorge, esta semana va a haber anuncios, ¿no? Sí, seguro. Y si es el huevo o la gallina. Ahí las analizamos. Primero la reforma impositiva y la reforma laboral y después se blanquea, porque si no es blanquear solamente con la palabra. Aldo Abrán, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buena noche. Igualmente, gracias. Esta madrugada